Con respecto a la educación, me gustaría hablar de cómo somos gobernados desde hace muchos siglos atrás. Como menciona Foucault en su texto ¿Qué es la crítica?, tenemos 3 puntos de anclajes históricos, en donde en cada uno de esos puntos el sujeto va a cuestionar o criticar cómo no ser gobernados de tal manera. Como se menciona en el primer punto de anclaje, era una época de gobierno para los hombres. Era esencialmente el arte espiritual, religioso, todo ligado a la iglesia. No querer ser gobernado de esa forma era buscar la escritura ligada a la enseñanza de Dios en otra parte. No querer ser gobernado era rechazar ese magisterio eclesiástico y era el retorno a la escritura. Pero, ¿era verdad esa escritura? El segundo punto de anclaje menciona no querer ser gobernados es no aceptar esas leyes porque son injustas. La crítica es desde el punto de vista frente al gobierno y la obediencia que exige oponer derechos universales, los cuales todos debemos someternos. A esto lo vamos a llamar crítica jurídica. El punto de anclaje dice, no querer ser gobernados es no aceptar como verdadero lo que una autoridad nos dice. No aceptar por el hecho de que la autoridad lo diga. La crítica toma su punto de anclaje frente a la autoridad. Con respecto a la escuela y a la educación, estos puntos de anclaje me parecen muy interesantes para relacionarlos, ya que muchas veces nos enseñan y nos muestran la verdad que el Estado quiere que aprendamos. Esto tendríamos que cuestionarlo y no dejarnos ser gobernados de esa manera, o como mencioné anteriormente, no dejarnos gobernar por esa autoridad superior que nos controla desde nuestros inicios. Lo que plantea Quintard en su texto Crítica teórica, crítica histórica, la educación va a ser algo bastante amplio para analizar. Como menciona en el texto, luego de la posguerra tuvo una gran incidencia en la formación de educación, pero también menciona algo importante, donde dice que el sentido epistémico de la memoria y la historia implica el pensar críticamente. Este sentido epistémico estudia el conocimiento. Relacionado con la educación, el conocimiento de la memoria nos va a ayudar a pensar todo lo que se nos presenta como aprendizaje en la vida, para poder tener un conocimiento previo y uno obtenido posteriormente. También menciona la educación popular. Podemos decir que el sujeto aprende de todo el medio que lo rodea, pero más aún en la institución, en donde se busca que el sujeto aprenda, pero solo aprender lo que el Estado cree que nosotros debemos aprender. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la crítica? La crítica es un punto de vista hacia algo o alguien, una forma de pensarlo y darle algún tipo de valor. ¿Podemos criticar sin conocer? La crítica se construye a base de un proceso histórico. Si no hubiera historia, no habría algo que cuestionar, no existiría la crítica. ¿Se acuerdan la moraleja de la alegoría de las cavernas de Platón? En algún momento de la historia el hombre estaba encerrado en una caverna y no salía de eso. Podríamos decir que era más animal que hombre. El hombre es un ser racional, capaz de pensar y por lo tanto de criticar. En cambio, un animal no piensa, no razona, no cuestiona, no critica, solo actúa por instinto. Hasta que el hombre no fue capaz de comprender esos límites, los que le eran establecidos, no optaba por otras alternativas. Una vez que es capaz de tomar conciencia de esto, puede lograr cambiar su realidad y darle un nuevo rumbo. Podemos pensar que Platón se refiere a la capacidad de raciocinio frente a sus límites como ser humano o frente a los límites que le impone el sistema, lo que le impide o limita ejercer la crítica sobre sí mismo o sobre lo que lo rodea. Como dice Quintard, la crítica necesita de la realidad para poder activarse. Cuando hablo de realidad, hablo de experiencias socioculturales. Si uno no critica, se vuelve un ser reflejo, repetitivo, sumergido, jamás distanciado, en suma acrítico. El hombre debe distanciarse del orden de lo dado, para poder establecer su libre juicio crítico sobre él. El encierro mismo es lo que mata la crítica, la opaca, la aleja, no propone un progreso, solo se toma lo visible, lo justo y no lo fundante, lo relevante, lo que permite una historia, lo que permite un cambio. ¿Se imaginan un mundo en donde el poder domina al hombre? Sería un mundo donde no podríamos escapar del dogmatismo, no habría opinión, ni mucho menos racionamiento. Hay que resistir al poder dominante, resistir a los órdenes que se instituyen, que se instalan como únicas sobre todo, como un modelo autoritario.
Foucault, en el segundo punto de anclaje, menciona no querer ser gobernado. Es no aceptar leyes porque son injustas. La crítica es, desde este punto de vista, frente al gobierno y a la obediencia que exige, oponer derechos universales a los cuales todo deberá someterse. La crítica es jurídica. Si nosotros no somos capaces de salir de la caverna, nunca vamos a poder cambiar el mundo. Ahora vamos a plantear la relación entre la crítica y la educación. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de desarrollar sujetos críticos, pensantes, involucrados en el conocimiento, para formar una triada, docente, alumno, conocimiento. El papel de la educación para esto es fundamental, ya que el Estado con la educación busca hegemonizarnos, tener un control de los sujetos y así ser sujetos sujetados. En cambio, nosotros somos docentes, debemos romper con lo establecido y empezar a fomentar la crítica de nuestros alumnos, para que ellos puedan problematizar lo dado y lo construido históricamente. El pensamiento crítico también va a favorecer el razonamiento y la reflexión de ellos, teniendo en cuenta que la crítica va a cuestionar el arte de ser gobernados, y a raíz de esto nos va a permitir a nosotros, como sujetos, el dudar de quién nos están gobernando. En términos, no ser gobernado de esa forma, por ese, en nombre de esos principios, de vista de tales objetivos. Los docentes, a través de la educación, debemos motivar a los alumnos para que desarrollen esa pasión por conocer, por comprender, por transformar y transformarse a ellos mismos. Que a través de la educación formemos sujetos críticos, que cuestionen lo obvio, que no se queden con los conocimientos que la familia, el Estado les imponen, que puedan ser sujetos con libre expresión sobre los conocimientos ya adquiridos y ya con la ayuda de la filosofía poder pensar de una manera diferente y así poder recorrer otros caminos. La educación es el principal formador de sujetos críticos y nosotros debemos romper con eso. Con las experiencias filosóficas y su apoyo podemos lograrlo.